Creo que está entrando Nahuel. Bueno, el asunto es así. Yo no sé si se acuerdan ustedes de tórax, que yo les mostré una imagen, una radiografía de tórax frente, y al lado había una radiografía de abdomen de frente. Lo que tiene el gran problema de abdomen es que cuando nosotros vemos la placa, encontramos densidades muy parecidas. Predomina, digamos, en todo el abdomen la densidad de agua. ¿Sí? Tiene que ver con digamos, la consistencia, digamos, lo compacto que son los órganos sólidos, el hígado, el vaso, los riñones. Y lo que sí se puede diferenciar en abdomen, en la placa, es el aire del tubo digestivo. Entonces, el aire del tubo digestivo o si existe alguna calcificación. ¿Sí? Por lo tanto, a la hora de hacer una radiografía de abdomen, es poco, nos da poca información. ¿Sí? Cuando no contábamos ni con tomografía, ni con ecografía, ni con resonancia magnética, el único método de imagen que podíamos acceder para poder tener alguna información de un paciente, por ejemplo, con un abdomen agudo, era una placa. Entonces, se extraía al máximo la información que se tenía, ¿sí? Por ejemplo, se sacaba el paciente de pie, acostado, si había niveles hidroaéreos, si había calcificaciones, se le daba una preparación para eliminar el contenido del tubo digestivo, para poder ver mejor, por ejemplo, el ruido peritoneo. Actualmente, como tenemos los otros métodos, la ecografía primero, en el caso de un abdomen agudo, por ejemplo, y la tomografía después, la radiografía es como quedó media relegada como para algunos determinados pacientes, ¿sí? Con lo cual, vamos a ver, a mí me gusta que vean radiografía de abdomen, lo vamos a ver en cada uno de los temas que nos toque, pero como una primera aproximación, más que nada, porque a veces hay lugares donde van a trabajar en el interior de la provincia, en donde lo único que tienen disponible a veces es un aparato de rayos, y no tienen un ecógrafo disponible. Entonces, es bueno ver cómo podemos extraer información al máximo, ¿sí? Pero sí, no hay mucho que van a poder informar, digamos, van a poder ver. Denme un segundito que estoy tratando. Nahuel, ¿me escuchás? Sí, Maya, acá te escucho. Estoy tratando de ponerte como... Para poder compartir. Sí. A ver, intento por acá. Ahí creo que estoy, fíjate que ahí creo que estás. Ahora por sí. Eso hay mucho de abdomen, van a ver ecografía, van a ver resonancia, pero a la hora de ver radiografías no van a tener mucha información, ¿sí? Pero sí vamos a ver en las clases porque yo creo que no hay que dejar de tener una idea de qué es lo que podemos sacar, ¿sí? Con respecto al horario, hoy vamos a hacer a las 18, la semana que viene volvemos a las 20:30, ¿sí? Y después vemos a ver si hacemos algún cambio. Ahí te dejo, Nahuel. Bueno, chicos, ¿ahí me escuchan ustedes bien? Sí, profe, buenas tardes. Ok, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer un repaso general de cómo vamos a observar los diferentes métodos de imágenes de anatomía normal. Pero también voy a poner algunos casitos como para arrancar al revés, ¿viste? Para hablar un poquito de anatomía, pero desde el punto de vista ya un poquito médico, que quizás no es necesario que ustedes sepan qué tipo de patología tiene el paciente, pero lo vamos a usar como para romper el hielo en la anatomía. Más que nada, siempre, y cada vez voy, creo, mejorando un poco las preguntas para los alumnos que me ha tocado dar, e incluso algunos colegas que a veces nos piden estudios sin tener algunas preguntas, como qué métodos conocemos para estudiar el abdomen, para qué nosotros necesitamos saber la anatomía del abdomen, para qué solicitar métodos de imágenes cuando estamos trabajando como médicos, y el método acorde al paciente, justo ahí escuchaba a Maya que hablaba algo al respecto, qué busco y qué pido, y finalmente, para cuando ya seamos médicos, que no seamos específicamente especialistas en diagnóstico por imágenes, cómo lo vamos a pedir, es muy importante también. Los métodos que conocemos para estudiar el abdomen ya son muy parecidos a los que estuvimos viendo en las clases anteriores. Tenemos, como dijo Maya, el primer acceso como la
la radiografía. Si tenemos suerte y estar en el interior, van a tener un ecógrafo, y un poco más complejo, si es el hospital, van a tener un tomógrafo y un resonador. Sin dejar de lado lo que es también el seriógrafo, que con eso vamos a estudiar el tubo digestivo. Bueno, modo de ejemplo, vamos a ver rápidamente algunas estructuras abdominales, cómo se ven en un pantallazo rápido, que después en alguna de las clases lo vamos a ver más explícitamente, a los diferentes órganos que lo componen, como la glándula más grande que tenemos dentro del abdomen, que es el hígado. También tenemos el vaso del lado contralateral. Vamos a ver el páncreas, que está en el retroperitoneo, las glándulas suprarrenales, el riñón, y un poquito después vamos a ir viendo también la vejiga y el resto de los órganos de la pelvis. En esta imagen, ¿qué les parece que es? Es una radiografía de abdomen. Sí. Y se pueden observar densidades agua, densidades hueso. Y antes de eso, es una radiografía de abdomen. ¿Qué proyección te parece que es? O sea, frontal. De frente, sí, frente o anteroposterior, o también tenemos la de perfil. Pero ya podemos observar un montón de estructuras acá que, bueno, la radiografía, antes de tener los otros métodos, se le sacaba mucho más el jugo, pero ustedes también tienen la posibilidad de verlo, no solamente en las clases que damos nosotros, sigan profundizándose en la anatomía de radiografía, que les va a ayudar mucho a la hora de la guardia cuando algún día nos toque estar. Vamos a ver en estos colores cómo se está asomando el color violeta, toda la opción de los segmentos laterales del hígado, y también podemos ver el riñón derecho relacionándose principalmente con el segmento 6. Recordemos que en este espacio entre el hígado y el riñón se llama espacio de Morrison o hepatorenal, un sitio muy importante a encontrar líquido en un politrauma cuando buscamos alguna lesión de un órgano sólido. También vemos al lado contralateral del riñón izquierdo, parte de las costillas, de 11, y de este lado en color un poco más lila también vamos a encontrar el vaso. En rojo acá podemos ver estas estructuras que van a ser parte de lo que es la pared posterior del abdomen, que son los músculos psoas, y también hace referencia a cómo vamos a ver las vértebras, y vayan viendo cómo vamos observando las diferentes opacidades de los de los órganos y los músculos también, a diferencia del hueso, que se va a ver más radio opaco o radio lúcido. ¿Qué les parece? El hueso radiolúcido. Perdón, radio opaco. Bien, radio opaco, exactamente. Y con respecto al riñón, ¿qué te parece? ¿Es más radiolúcido? Más radio opaco el hueso a comparación del riñón. Exactamente. ¿Y por qué físicamente te parece que pasa esto? Si volvemos a las primeras clases de lo que charlábamos de las partes físicas de las imágenes. Los rayos atraviesan más fácilmente ¿qué estructura? ¿El riñón o el hueso? Las estructuras menos densas, por eso el riñón. Exactamente. Por eso se ve un poco más radiopaco lo que es las estructuras óseas. O bueno, ya van a ver que vamos a ver a un paciente con un cuerpo extraño y eso lo vamos a chismear también. También no está pintado acá, pero vean estas estructuras que se ven más radiolúcidas, que tiene un contenido aéreo, ¿sí? Que está siguiendo un marco más lateral, más lateralizado dentro del abdomen, que pueden sospechar que pueda ser. ¿En el colon descendente? En el colon descendente, exactamente. Del otro lado se ve también, pero ya tiene un poco más de materia fecal. Acá abajo, bien en el fondo, ¿qué es lo que observamos? Parece la vejiga o el útero. Exactamente, es la vejiga. Fíjense que esta es una topografía del recorrido que haría el uréter, ¿sí? Que está en línea punteada, cómo recorrería la pared superior del abdomen para luego dirigirse hacia adelante ya y al lateral a la vejiga adentro de la pelvis. ¿Y esta imagen qué les parece con respecto a la anterior? ¿Es una tomografía, una radiografía, una eco? Es una radiografía también, pero parece de un bebé, ¿puede ser? No, exactamente.
es de un niño, es de un bebé. Fíjense cómo las estructuras todavía óseas no llegaron a solidificarse, a unirse y a completar lo que es la pelvis. Fíjense cómo cambian las características del adulto con el niño, así que no los tome por sorpresa que ven alguna patología, ¿sí? Van a ver que ya la glándula ocupa una porción mayor en el abdomen en el bebé, a diferencia del adulto. Y vean, ya hay otras estructuras que tienen contenido adentro en esta región que puede llegar a ser, además del marco colónico que habíamos visto del lado izquierdo. Estómago. Eso es el estómago, exacto. Y acá más abajo. ¿Eso no es el colon? Sí, ¿qué porción puede ser? O un poquito ciego. Más debajo del colon. El ciego, exactamente. Quizás, si tuviéramos la posibilidad de ver directamente, puede llegar a ser, y sí, Nahuel, no es el ciego, es el colon. O al revés, en vez de ser el colon, no, es el ciego. Pero la topografía de donde vamos a encontrar esas estructuras en la fosa ilíaca derecha puede ser el ciego o la porción inicial del colon ascendente. Ok. Justo todo lo que les remarcaba. Ah, y acá en amarillo, ¿qué les parece? La porción del vaso, el colon que ya lo habíamos dicho, y bien por debajo la vejiga, la vértebra y el resto de los huesos que conforman la piel. Esto es muy importante, yo sé que todavía no ven la parte patológica, pero fíjense, tiene una patología del paciente, pero ¿qué es lo que les puede llamar la atención en este tipo de estudio? Recuerden, yo me hago repetitivo, qué tipo de estudio, qué porción del cuerpo estamos estudiando y qué tipo de proyección. Arranquemos así, después hablamos de lo que les llame la atención. A ver, ¿quién lo puede describir? Radiografía anteroposterior de abdomen. Exacto. Y se ve que tiene líquido en la cavidad abdominal. Tiene un poco de líquido y además del líquido, ¿qué más tiene? Que es lo más importante en esta imagen, donde normalmente no tiene que haber eso. Tiene neumotórax. No neumotórax. Tiene dentro del abdomen, tiene aire libre. Fíjense que está interpuesto entre el hígado y lo que es el diafragma del lado derecho, todo esto es aire. Y del lado contralateral, igual. Esto es quirúrgico. Si alguna vez recuerden esta imagen, cuando les toque estar en la guardia, paciente con dolor abdominal, como que le hubieran pegado un cuchillazo, o a veces también cuando le dan un cuchillazo pueden tener este tipo de signo, se llama neumoperitoneo, y es quirúrgico. Ven esa placa y levantan el teléfono, hablan con el cirujano, y dicen que tiene neumoperitoneo y tiene que entrar al quirófano un paciente. ¿Sí? Pero para que sepan, en esta porción tiene que estar, no tiene que haber aire, va a estar ocupado por el hígado. Del lado contralateral podemos encontrar un poquito de aire cuando está distendido el estómago, pero no tiene interpuesto entre lo que es el vaso y el diafragma del lado contralateral. Y en esta imagen, ¿qué les parece? Es el mismo paciente, pero está acostado. ¿Sí? Si sospechamos es que esto sea un nivel aéreo, lo acostamos, tenemos la posibilidad de acostarlo y hacerle un perfil. Y con eso corroboramos que, como el aire sube, se va a dirigir hacia la pared anterior del abdomen, y eso también nos ayuda a corroborar de que tenemos un neumoperitoneo. Para que sepan simplemente y vean cómo se va adaptando al paciente qué tipo de estudio. Por eso no es pedir, le hacemos una eco, una tomo. ¿Qué pasaría si un paciente con estos signos nosotros le pedimos una eco? ¿Podemos ver alguna estructura abdominal? No, porque son órganos huecos. Exacto, el enemigo principal de ecografía es el aire. Entonces, si hay interposición de aire entre el órgano objetivo y el transductor, no vamos a ver nada. Se va a ver que, o igual vamos a hacer diagnóstico, porque cuando vamos a buscar el hígado, decimos no lo vemos, hay aire, y bueno, eso te hace sospechar que si hay aire entre el hígado y el diafragma, el paciente tenga una neumoperitoneo. Fíjense cómo por diferentes pasos podemos llegar al mismo diagnóstico, pero saber reconocer anatómicamente que en esa región, tomando nuevamente el ejemplo del hígado, no hay aire,
si hay aire entre el diafragma y el hígado, del lado derecho, el paciente puede tener una perforación. Y este ejemplo, ¿qué les parece? Volviendo, ¿algún otro alumno que quiera describirlo? ¿Qué tipo de estudio? ¿Qué porción del abdomen estamos estudiando? ¿Qué proyección? ¿Es un adulto? ¿Es un niño? ¿Qué les parece? Pareciera ser un niño, es una radiografía de abdomen antero-posterior y se puede observar algo muy plateado, no sé si es que está pintado Mm, al lado de la Hablando con propiedad en imágenes, ¿cómo lo veríamos esa imagen? ¿Más se ve radio? un radio opaco que Radio para. incluso los huesos. Ok. Y si fuera al revés, por ejemplo, ya tenemos la imagen, ¿no? Pero te doy un ejemplo para que tengamos idea. El paciente, un niño con una especialidad, con un defecto neurológico, donde quiere sin querer una tapa. Entonces, lo vamos a ver así en la imagen. Si ustedes tienen toda esa característica después de charlar en algún momento con el paciente, más allá de que esto es anatomía normal, pero están preparando para médicos, ya van a ver alguna parte de la anamnesis, cuando charlan con el paciente si es posible o con un familiar le va a decir si se tragó una tapa. Bueno, ¿cuál es el mejor estudio para pedir? Van a pedir, en este caso, como este niño, una placa. Y con esto les sirve, con esa proyección, ubicarlos dónde estaría esa tapita. No ¿Qué les parece? necesitaríamos el par radiológico. Exactamente, el radiológico. Pero saben que del lado derecho no está más del lado izquierdo. Y ya ahí, en esta primera imagen, descartan un montón de estructuras del lado derecho que, bueno, no está todavía en el colon ascendente. Por ejemplo, urno, ¿no? Entonces, como dijo el compañero, pedimos el par radiológico. Y nos puede hacer sospechar que en qué estructura lo podemos encontrar. Estómago. Exactamente, puede ser estómago, primera porción de delgado, pero como dijo el compañero, siempre el par radiológico, y eso volvemos al punto inicial que yo les había preguntado de la adecuación del estudio al paciente. ¿Okay? Por eso todas las preguntas que le puse al principio ayudan a qué tipo de estudio específico vamos a usar para cada paciente, allá de ver la anatomía normal, y de paso, como dijimos, la compañera dijo que estaba en el estómago, para ser un poquito más fino, ¿qué porción del estómago les parece que está? Porción inicial, antro, píloro. Cerca del píloro, el antro pilórico puede ser. Una topografía exactamente. Imagínense que está en el antro pilórico esta semejante etapa, ¿sí? Estaría generando una obstrucción, entonces deberíamos encontrar que más arriba, un signo, no es necesario que lo sepan, pero ya que lo van respondiendo muy bien, aprovecho a preguntar un poquito más. Está generando una obstrucción a nivel del píloro, vamos a encontrar una dilatación de lo que es el estómago. Y en este caso se ve que no lo está haciendo todavía, ¿ok? No veríamos completamente el estómago lleno de aire. Es por eso la anatomía de la mente. Sí, No tendríamos que estar viendo también el fundus gástrico porque no lo puedo diferenciar. claro. Sí, por eso no está generando todavía una obstrucción importante. Se ve que lo ha tragado recién el paciente y lo han llevado a la guardia. Aprovecho también en esta imagen, fíjese, acá también aire. ¿Qué puede llegar a hacer? La vejiga. Comparamos. No, pero está en la topografía de la vejiga. Pero si analizamos cómo se ve la imagen, que se ve un poco más radiolúcida, y empezamos a comparar esa radiolucidez con otras estructuras donde pueda haber aire, que es el colon descendente, el colon ascendente, es lo que puede llegar a tener aire, qué estructura dentro de la pelvis que se está relacionando casi íntimamente con la anterior de lo que es el sacro, la última porción del sacro. El canal rectal. Exacto, la ampolla rectal. ¿Ok? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Y no confundirnos, por ejemplo,
pueden pasarle en algún momento de que van a tener un politrauma y el paciente puede tener aire en la vejiga. Entonces, con el par radiológico también los va a ayudar. ¿Y por qué? Volviendo a la pregunta, ¿para qué la anatomía de abdomen? Fíjense, como el compañero ponente pudo haber dicho si fuera un paciente característico de un politrauma, miren, tiene aire en la vejiga. O si tuvo un intervencionismo dentro de la vejiga, puede quedar aire también. Pero con el par radiológico, listo, perdón, no es vejiga, es recto. Porque fíjense que se está relacionando muy con la cara anterior de lo que es las últimas porciones del sacro. ¿Ok? Lo mismo, ¿qué busco y qué pido? Eso volviendo antes de pasar a la siguiente diapositiva, conocer qué paciente, porque más allá de que van a ver imágenes, no hacemos imágenes al tuntum, sino somos médicos también, necesitamos saber qué busca su médico que está solicitando el estudio. Justo ahí yo les hice la descripción. Fíjense esta imagen también, lo mismo, de cero, la describimos. Muy alevoso, la usé más para que vean las diferencias que hay de opacidades, de las estructuras huecas que están dentro del abdomen, de las que no. Pero si alguien se anima, estamos viendo una. Estamos viendo una radiografía de abdomen de incidencia antero-posterior. Bien. Dos posiciones, supino y erecto. O sea, Exactamente. Acostado y en bipedestación. Ok. ¿Y qué te puede ayudar además de que dice acá abajo que está acostado y parado? En la imagen, ¿qué signo? Del estómago. El estómago. Exacto. ¿Y qué otra cosa más? Más allá de que este paciente tiene una patología. Pero si la desglosamos entre todos, va a ver que puede ayudar. Comparar esta imagen del lado izquierdo con la del lado derecho. El paciente está acostado y este está parado. Fíjense acá. Está distendido, sí tiene una patología el paciente. Está distendido todo el intestino delgado, el grueso. Los otros están como más apretados. Sí, o sea, la distensión de los intestinos genera un leve efecto de eso, tampoco mucho, pero bueno, el paciente va a estar muy sintomático. Pero yo lo que les quería demostrar de por qué pedimos esto, o sea, el paciente de pies o acostado. Fíjense en los niveles hidroaéreos. Eso nos ayuda mucho, son signos radiológicos que nos pueden ayudar para encontrar la patología, como puede ser una obstrucción intestinal. ¿Ok? Pero correctamente, como dijo el paciente, en una placa normal van a observar que tiene todo el aire dentro del estómago, en la parte superior. Pero también nos ayuda, como les decía acá, que los intestinos que estábamos viendo tienen aire y líquido, entonces se hace como un nivel aire-líquido, un nivel hidroaéreo. Pero más que nada quería usar esta imagen para que vean lo que tiene contenido aéreo del intestino, a diferencia del hígado, que es una estructura más radiopaca, pero no es más radiopaca que la del hueso. ¿Ok? Cuidado con esas preguntas tramposas que podemos hacer, algunas. ¿Sí? El hígado es más radiopaco que el tubo digestivo. Por ejemplo, va a ser más radiopaco que el tubo digestivo, pero no más radiopaco que el hueso. ¿Okay? Con respecto al hígado, seguramente después van a ver la clase del doctor Mojansky, muy interesante, pero yo voy a ir bien rápido por acá para que tengan un pantallazo y cuando vean la clase ya pueden ir chusmeando las dos. Estas imágenes junto con la del doctor me va a ayudar. Para que tengan en cuenta, van a escuchar la palabra de segmentación, si alguna vez la escucharon y la estudiaron mejor aún, pero se divide en 8 segmentos, específicamente porque cada segmento puede ser quirúrgicamente, vulgarmente hablando, sacar si hay alguna patología, si obviamente esa patología está bien en ese sector, en ese segmento y no involucra más de un segmento, puede sacarse y no pasa ningún problema. Además de que tiene un paquete vascular y biliar
que lo pueden plantar el resto de los segmentos. Pero si observan, la segmentación tiene una orientación también más en sentido horario, van a ver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y el 1 que está bien por detrás, que no lo alcanzamos a ver, pero ya lo vamos a ver. Aprovecho para mostrarles que esta es una aplicación que se la pueden bajar en el celu, se llama Emory, ¿sí? Emory, como suena la palabra, Emory Liver, y les permite observar el hígado con diferentes opciones, ¿sí? Con opción venosa, con las venas portales, o las arterias, o las vías biliares. Pero más que nada yo no es que utilicé, sino que los libros y realizaron esta segmentación del hígado, utilizaron las venas hepáticas y la vena porta para principalmente con las venas hepáticas subdividir en partes longitudinales al hígado, a diferencia de la vena porta que nos va a ayudar a subdividir en los segmentos superiores de los inferiores, y más que nada por la disposición de la misma. Si vemos los diferentes segmentos, y les recuerdo para aquellos que no habían escuchado, la aplicación Emory es esta, voy a usarla y de paso ustedes la van bajando, vayan chusmeándola. Pueden ir marcando cada uno de los segmentos, apretan el índice, como en este caso yo apreté, para dilucidarnos que están los segmentos superiores. Y a su vez pueden mover y observar la visión desde abajo, como lo veríamos en una ecografía o en una tomografía también. Estos son los segmentos superiores, en rojo y bien arriba tenemos el 2, el 4, A, lo que es el segmento 8 y el 7 un poco más por detrás. Que también lo vemos en esta posición. Si le sumamos la vesícula y trazamos una línea imaginaria entre la vesícula y la vena cava, vamos a dividir lo que es el lóbulo hepático derecho del izquierdo, a lo que por ahí lo pueden escuchar de las descripciones de los cirujanos a través del ligamento falciforme que van a dividir en dos lóbulos. Bueno, en imágenes y funcionalmente se divide de esta forma, pasando una línea imaginaria entre lo que es la vena cava y el lecho de la vesícula. ¿Por qué puedo decir lecho de la vesícula? Porque a veces pueden encontrar algún paciente que tiene una colecistectomía, o sea que le sacan la vesícula, no la van a encontrar, entonces no van a saber trazar, pero bueno, la topografía de donde se encuentra están entre ambos segmentos, 4A y el segmento 8 o más por debajo 4B y el segmento 5, más por debajo. En un trazado imaginario, si observan el hígado, vamos a ver, como les había dicho, los segmentos superiores, y después pasamos a ver los segmentos inferiores, que están por debajo de la subdivisión de la vena porta. Ya viendo por debajo y por descarte, si arriba estaba el 2, abajo vamos a tener el número 3. Después, si arriba teníamos el segmento 4A, abajo vamos a tener el 4B. Si esto en azul, perdón, en verde es el segmento 5. El segmento 6 más por debajo en la parte más inferior del hígado. Voy rápido porque ya lo van a volver a ver, se preocupen. Volvemos a trazar nuevamente esa línea imaginaria dividiendo en dos lóbulos, derecho e izquierdo. Fíjense también que le pueden agregar con las opciones de esta aplicación la porción venosa, arteria y la vía biliar. Como les decía, también se puede subdividir a través de donde pasaría la línea intermedia de la vena media del hígado. Y lo va a subdividir en dos lóbulos también, ¿sí? También llamada línea de Cantlé, en un lóbulo izquierdo y uno derecho. Que después, junto con el ligamento falciforme, y si seguimos también lo que es la vena lateral, vamos a dividir en los segmentos mediales y laterales, ¿okay? Pero esto lo voy pasando rápido para que lo vayan chusmeando en la aplicación. Está muy bueno. ¿Cómo Este se cuadrito se lo dejo. Sí. ¿Cómo? Emory Liver es. Emory Liver. ¿Para que la escribo en chat? Así le queda escrito. Escribe así. Emory Liver. Emory Liver. Así se escribe. También van a ver que tienen de pulmón, tienen un montón de opciones y si pagan tienen más acceso para muchas cosas más. Bueno, acá yo les dejaba todas las subdivisiones de
de los segmentos, como estuve charlando recién, a modo didáctico para que después los repasen en casa. Sí. Y ahora sí, también podemos ver el hígado con la parte de ecografía. Y si analizamos un poquito, ¿qué les parece que es esta estructura? La vesícula. No, Pues el estómago. tampoco. Acordate que el hígado está de qué lado, el lado contra casi más lateral. Los voy ayudando. En este lado está el segmento 6. Esto es el segmento 6. Puede ser el lóbulo, entonces, derecho. El lóbulo derecho. ¿Y con quién se estaría relacionando hacia abajo? Con el duodeno. Tampoco, La vesícula. tampoco. El lóbulo caudado. El lóbulo caudado está muy por detrás, casi relacionándose con la vena cava. Este es el lóbulo derecho. Y este es el espacio de Morrison, o espacio. Entonces el riñón. Exactamente, esto es el riñón. ¿Sí? Fíjense cómo se está relacionando con el segmento 6. Si yo tuviera una patología, si hubiera una patología en esta región, tranquilamente digo, estoy en una lesión en el segmento 6. ¿Sí? Fíjense también, escuché como duodeno también, recuerden que el aire no podemos ver absolutamente nada. Si hubiera aire en esta región, veríamos todo como una sombra oscura, ¿sí? Porque no puede atravesar las que tienen aire, el haz de ultrasonido, ¿ok? Pero fíjense del lado contralateral que hay dos estructuras, el hígado y el vaso. Perdón, el hígado y el vaso, ¿ok? Un poquito más ecogénico el vaso que el hígado. Justo en este caso tiene el lóbulo o el lóbulo de la región, más de la región medial, hígado, momento 2-3, casi llegando y relacionándose con el lado contralateral. Pasan muy pocas veces, es una variante atómica, pero la aproveché a usar para que vean las diferentes ecogenicidades que vamos a observar del hígado con respecto al riñón, que va a ser más hipocogénico, y con el vaso, que va a ser el vaso en este caso, más ecogénico que el hígado. Hay una patología, si alguna vez la escucharon, que se llama esteatosis del hígado o hígado graso. El hígado casi tiene la misma ecogenicidad que se va a ver mucho más ecogénico de lo que nos queda duda, lo comparamos con el vaso. En los segmentos superiores y la correlación imagenológica también podemos observarlo. Del lado derecho tenemos qué tipo de estudio, qué tipo de corte y qué región del cuerpo estamos estudiando. ¿Eso no sería una tomografía computerizada en la zona Es una abdominal? tomografía, sí. Corte, perdón, Axial. es un corte axial y si aprovechas, si tiene algún, te podés tirar un dato más. Muy bien, faltaría algo más. Puedo ver algo que está densamente irrigado, es el hígado, supongo. Más fácil. Antes de empezar a hablar estructuralmente, dijiste ¿Puede ser que perfectamente sea una ventana de partes blandas? es una ventana de parte blanda, perfecto, lo que faltaba agregar, me había olvidado. ¿Tiene contraste? No. Profe, puede ser que tenga Exactamente. contraste. Exactamente, eso es lo que querían que vean, ¿sí? Lo describieron perfectamente. Es una tomografía de abdomen, con ventana de partes blandas, corte axial, que está en la región hígado, superior del abdomen, y tiene contraste endovenoso. Porque está pintadísimo la vena o la arteria. ¿Qué les La parece? arteria aorta. Exactamente, la aorta. Y ya me estoy haciendo un poco molesto por delante con quién se está relacionando ahí. ¿Con el esófago? Eso, exactamente. Muy bien. Bueno, sigamos con respecto a los segmentos. Así como yo lo estoy molestando ahora con las preguntas, van a ser exactamente seguramente las que toca conmigo en el examen. Describir qué tipo de estudio es, qué estamos estudiando. Y quizás si le va muy bien, les pregunto unas cositas más, como por ejemplo, ¿tiene contraste? ¿No tiene contraste?
pero no más difícil que esto. Fíjense cómo lo podemos correlacionar tanto como la tomografía, utilizando, como dijimos, las venas hepáticas, que lo va a dividir en partes longitudinales al hígado. Utilizando la vena hepática izquierda, vamos a observar que tenemos el segmento 2 entre la vena medial izquierda, vamos a tener el 4A, del 8 más superior y más por detrás del segmento 10. También lo podemos ver en la resonancia, a diferencia del átomo, recuerden, si queda duda, vean la piel, vean los sitios donde vamos a encontrar líquido, ¿ok? Y se les un átomo, una reso, a ver cómo es el líquido, a ver cómo es la grasa de la piel. En este caso, como la grasa de la piel es bien blanca, es hiperintensa, vamos a estar sospechando de que pueda llegar a ser una secuencia T1, observando también el líquido tanto dentro del estómago o dentro de la columna. También lo podemos subdividir en los segmentos. ¿Esta secuencia qué les parece? ¿T1 o T2? Me parece T2. que ¿Es un T2? ¿Cómo te diste cuenta? Porque también la por, grasa es blanca. Bueno, pero no tan blanca, ¿sí? Eso ya le tienes que generar duda. Dentro del estómago, que normalmente tiene líquido, ¿cómo lo estamos viendo? Más oscuro. Fíjense el líquido cefalorraquídeo, el oscuro. Entonces, ¿qué les parece? T2, sí. ¿T1 o T2? T1, profe. ¿Votan? Ay, no le hice la pregunta con votación. Bueno, Perdón. lo van a ir repasando. No se les hago fácil. Secuencia T1, fíjense cómo se veía el líquido. Secuencia T2, fíjense. No se olvidaron. Bueno, sigamos. Les dejo tarea. Vayan chusmeando. Recuerden siempre. Tenemos un abdomen en el cerebro. Es fácil porque lo veíamos en el líquido cefalorraquídeo. Pero acá que está un poquitito más pequeño el líquido cefalorraquídeo dentro de la médula, en la columna, el líquido se va a ver un poco más oscuro. En este caso, estamos viendo, me van a decir qué tipo de secuencia es. Pero bueno, como les decía, también podemos identificar las venas suprahepáticas y nos vamos a subdividir en los segmentos como los segmentos 8, el segmento 2, 4A, 8 y 7. Con respecto a los segmentos inferiores, tenemos que ubicar principalmente la vena porta para poder ubicarlo tanto en la ecografía como en la toma. Y nos va a ayudar. Fíjense que también tenemos la vena cava para visualizar y orientarnos. Entre la vena cava, por delante va a estar el segmento 1, caudado. Si trazamos esa línea imaginaria, recordamos que dividíamos en dos lóbulos, izquierdo y derecho, pero acá tenemos algunas otras estructuras en los segmentos inferiores que nos pueden ayudar por descarte si nos olvidamos. Sabíamos que si observamos el riñón, estábamos en los segmentos inferiores, del lado derecho, ¿no? El riñón derecho. ¿Con qué segmento se relaciona directamente el riñón derecho? Lo dije hace un ratito. Con el segmento 6. Segmento 6. Y acá aprovechando la imagen de la vesícula, fíjense, del lado derecho vamos a tener el segmento 5 y del lado izquierdo o medial el segmento 4. ¿Ok? Si tenemos la mala suerte y está operado el paciente, vamos a ver que de este modo se va a observar un lecho vesicular. Observar el sitio donde tendría que estar la vesícula, pero no está, y lo utilizamos para descartar eso. ¿Sí? Porque hasta a veces a nosotros también, a los imagenólogos, nos cuesta, el segmento 2, o hay lesiones que están entre un segmento y el otro. Y tenemos que usar estos reparitos anatómicos que nos ayudan a ubicar. Segmento 3, de arriba veíamos el 2, abajo el 3, de arriba estaba el 4A, debajo el 4B, 5 y 6. Y el segmento 1 que le había remarcado. Lo mismo con esta resonancia, también podemos ubicar la vena porta en esta región, entrando ya dentro del ilio,
subdividiendo en los segmentos 3, 4B, 5 y 6 del segmento 1. Esta estructura, ¿qué les parece que es? Si alguien quiere describir el estudio mientras, ¿Cuál es la estructura, profe? esta que estoy pintando. Yo los voy ayudando, es una tomografía de abdomen, corte axial, con ventana de partes blandas, donde se puede observar una estructura sólida que hace referencia al hígado. Se está relacionando con una estructural más hipodensa, del contenido casi líquido, relacionándose específicamente con el segmento 6, un poco por detrás, pero más directamente con el segmento 5. ¿Qué estructura les parece que es? Se los dije al revés. Ahí le pusieron que es la vesícula. Exactamente, es la vesícula. Fíjense y vuelvo, que es esta imagen, pero después cuando estamos sentados face to face, la baratan, recuerden, se olvidan, le entra una laguna, utilicen la anatomía normal del libro para ver, bueno, perfectamente, si estábamos hablando de los segmentos, si estás hablando del segmento 6, el segmento 5 tiene que ser la vesícula, o al revés, puedo partir de la vesícula. ¿Con qué segmento se está relacionando directamente del lado derecho? La vesícula, con el segmento 5, ¿ok? Fíjense en esta imagen, aprovechando, como también podemos ver parte del retroperitoneo, la aorta, está asomando una porción del izquierdo, lo que es el vaso y parte del páncreas. También vemos que los intestinos, además de tener contenido aéreo, debieron de tomar al paciente contraste oral. Ya lo vamos a ir viendo en las siguientes clases cuando estudiemos colon, qué tipos de contraste existen. Profe, Sí, en esa imagen que vemos ahí la aorta, vemos que sale algo de la aorta, digamos, pero no sé si son los pilares del diafragma o ramas de la aorta. Ve que como que la cositas que rodean. salen, Sí, sí, pueden ser los pilares, pero fíjate que también ni siquiera tiene contraste en esta fase. Perdón, sí tiene, pero está en una fase muy tardía. Que ya una venosa más tardía, ya casi excretando debe estar el paciente, no alcanzamos a ver los pilares. Pueden llegar a ser los pilares. O a veces también las venas intercostales que están viajando para llegar a la vena cava. Si queda duda, vemos la imagen de contraste, ahí está. Pero, fíjate, justo tenemos la suerte de hacer el corte más por debajo, pero si son los pilares del diafragma, porque acá está la vena cava, y estas estructuras no se están relacionando con la vena cava. ¿Ok? Profe, Volviendo- ¿podríamos remarcar la vesícula, por favor? Como no, es esta la vesícula que se ve más hipodensa y se está relacionando con el hígado. ¿Ok? Tiene contenido líquido, no es líquido agua, sino es contenido biliar. La bilis es un poquito más denso que el agua que nosotros servimos en un vaso. Como les decía, si nos perdemos y no tenemos la vesícula, pero vemos esta estructura que es el riñón, y yo les pregunto o les pongo una imagen de un paciente que tenga una lesión en esta región, ven el riñón y digo, ¿en qué segmento está esa lesión? Aprovechen a utilizar el resto de las estructuras como el riñón derecho. Está relacionándose muy cerca del riñón derecho, es el segmento 6. Y a veces también pedimos una radiografía de tórax y vemos algunas cosas del abdomen, ¿ok? Porque más allá del tórax, también a veces incluye la parte superior del abdomen. Algo que llame la atención en esta radiografía de tórax frente del paciente. ¿Se ve aire en el receso diafragmático izquierdo, puede ser? Del lado izquierdo, Sí, acá. o no sé si es el receso, pero se aire ahí. Esto es normal. De Normal. este lado tendría que verse del otro lado, exactamente igual. Como acá se está viendo, tendría que ver acá. Así que
En esta región del lado derecho tenemos una patología. Recuerden que nosotros lo vemos del lado contralateral. Si el lado derecho es el paciente, el lado izquierdo es este. Y si les queda duda, fíjense que la punta del corazón está dirigiéndose al lado izquierdo. Pero sí, acá tiene una patología. Me pueden decir si tiene un ejemplo, así no es necesario que lo sepan. Puede el paciente venir con síntomas de neumonía, bueno, sí, puede ser una neumonía. Pero en este caso tiene dolor abdominal. Y donde normalmente nosotros vamos a observar el hígado, es sólido, pero radio opaco, no como el hueso, pero un poco más radio opaco que la estructura que contiene el aire. Fíjense, esto no es normal porque tendría que verse todo como una estructura sólida. Entonces, el paciente tiene aire dentro del hígado. Y si nos ponemos fino, también tiene un nivel hidroaéreo. Esto es una infección, es una conexión. ¿Ok? Fíjense como a veces por la placa no solamente si pedimos de tórax, también debemos ver el resto de las estructuras que debemos. Tenemos que ver todo. ¿Ok? Ha ayudado mucho con la clínica del paciente cuando ya tengo que estar en la guardia. ¿Okay? Sé como en la placa de tórax también podemos ver algunos segmentos del hígado, porque si me animo a decir, sí, puede ser segmento 7, pero me gustaría pedir que otra proyección para quedarme tranquilo y aproximar un poco más el diagnóstico. Una proyección de perfil. Exactamente, una proyección de perfil, porque si están los segmentos anteriores, bueno, digo, están 2, 3, 5 o más por detrás, 7, 6, ¿ok? Para eso. Y fíjense también en el hígado cómo hay diferentes patologías para que tengan en cuenta, pero que no es necesario que esté atención. En este caso es un lipoma, ¿sí? Un lipoma es como un saco de grasa dentro del hígado que no tiene que estar. Fíjense cómo lo vamos a ver en la tomografía. En la tomo lo vamos a ver bien oscuro, ¿sí? Más hipodenso, pero en la ecografía lo vamos a ver más ecogénico. Le está costando atravesar los haces de ultrasonido, entonces se van a ver un poco más ecogénicos. Para que tengan en cuenta y las diferentes densidades. ¿Okay? Esto casi no como líquido, pero más hipodenso. ¿Okay? Lo voy comparando con la piel y fíjense que tiene la misma densidad. Y aprovechando esa lesión, ¿en qué segmento la encontraríamos? En el segmento 6. No, puede ser la imagen de abajo, sí, pero esta de acá arriba no. El 7. 6 fue que sí, porque fíjate que está casi más tirando a la región anterior, está casi en el segmento 5-6, podría decir. Pero esta imagen, ¿qué les parece? ¿Qué segmento? Los últimos dos segmentos, entonces. 7 u 8. Sí, ¿y cómo te ayuda a darte cuenta? No vemos el riñón, pero ¿qué vemos? ¿Estamos alto? ¿El corte está bien alto en el hígado o está bien bajo? Más alto. El corte está bien alto. ¿Por qué? Fíjense, las estructuras que estoy viendo bien hipodenso, que es el aire, esto es pulmón. Estoy viendo los pulmones, estoy en una región medio superior, casi del hígado. Les queda duda, busquen en esta región si está el riñón, como en esta imagen, que no la está. Acá hay contenido aéreo, acá hay contenido aéreo, quiere decir que estos son los pulmones. Entonces, esto tiene que ser segmento 7, casi 8, ¿sí? Porque acá alcanzo incluso a ver la vena hepática media. Y acá tiene otro más chiquitito. ¿Sí? Una imagen así les pueden llegar a ver en el examen más que nada para ubicarnos anatómicamente. ¿Okay? O les puedo preguntar qué densidad, qué les parece, si es líquido, si es grasa, es hipodenso, hiperdenso. ¿Okay? Eso recuérdenlo del resto de las clases como lo estábamos viendo. Con respecto al páncreas, bien rápido, lo principal de anatomía, que seguramente después lo van a seguir viendo, que es retroperitoneal. Eso es lo más importante, el páncreas en el retroperitoneo,
Y ahí empezamos a hablar que tiene una cabeza, un cuerpo, una cola, un proceso uncinado y cuánto mide, de 12,5 a 15 de longitud. Pero lo más importante es saber ubicar. Después cuando hay una patología en el páncreas, como puede ser un tumor, ya lo vean más adelante, van a ver por qué su posición, según qué porción puede llegar a tener una lesión en el páncreas, va a depender de la vida del paciente. Y si antes de mostrarle las imágenes, ¿por qué les parece que una lesión, por ejemplo, en la cabeza del páncreas, puede ser muy peligrosa para el paciente? ¿Qué les parece? Sin hablar de la patología, sino más que nada de la anatomía. Porque puede tapar los conductos pancreáticos. No, ubicate más que nada anatómicamente. Yo los molesto siempre, hago la misma pregunta en todas las clases que doy de esta. ¿Por qué justo una lesión, un tumor, por ejemplo, que está invadiendo estructuras? ¿Por qué en la cabeza del páncreas es la más peligrosa? De donde los cirujanos dicen, no, esa lesión ahí no la puedo operar. ¿Por la relación que tiene con el duodeno? Con el duodeno, pero ¿y qué otras estructuras más? Por ejemplo, si tiene, como vos me decís, tiene un tumor en la cabeza y está relacionándose con el duodeno, el paciente comería y le está generando una obstrucción. Pero ¿qué otra? Tiene la zona vascular ahí también. Exactamente. Principalmente esos son los órganos nobles, parte de las porciones de la aorta, está apoyado, así tomando sol, entre la aorta y la vena cava. Cualquier patología tumoral que tenga, le va a generar metástasis inmediatamente al paciente. ¿Okay? Más que nada por eso. Perfecto su razonamiento. Después en el resto, puede ser que también en el cuerpo sea peligroso, no deja de ser peligroso, pero un poco menos en la cola. La cola del páncreas, porque está un poco más alejado de esa. ¿Okay? Y como decíamos, estábamos charlando, fíjense que el proceso uncinado y la cabeza están muy relacionados con principalmente la aorta. ¿Okay? Cualquier patología en esta región empieza a viajar por el resto del abdomen en la estructura generando metástasis. Por eso lo más importante, fíjense, como dijo el compañero, la porción de la cabeza del proceso uncinado está relacionándose con la cara interna de la segunda y casi tercera porción del duodeno, y el lado contralateral, que es la cola, con el vaso. Estas son unas medidas para que vayan teniendo en cuenta, si les sirve, las que compartir. Los diferentes conductos del páncreas, nosotros en imágenes sí los observamos, es patológico, a veces no lo podemos observar por eco, tampoco por tomo, se ve muy finito, asumo que tenga una patología, una piedra, que esté obstruyendo la salida del líquido pancreático y se pueda dilatar, y ahí sí. Había dejado esta dejé esto para que después aprovechen a verlo. Es una forma de cómo hacemos la eco y cómo la observamos. Cómo posicionamos principalmente el paciente. Esto que tenemos acá se llama transductor y esto es lo que genera un sonido. Fíjense, a medida que el paciente va viendo. Profe, seguimos viendo el power. No pueden ver. ¿No dejan ver a esto? No están viendo el video. No, tiene que volver a compartir. Pucha, pensé que me iba a dejar. Ahí siguen viendo la diapo. Sí. Lo mismo. Sí. Siguen viendo. Puede ser que cuando puso la opción de compartir pantalla puso solamente la pantalla de PowerPoint, por eso sí sale. La pantalla. Sí. Bueno. Bueno, te las dejo. Lo único que les voy adelantando hasta estos videos de YouTube de cómo se ven las estructuras del abdomen y cómo hacer una eco y van a ver la diferente ecogenicidad de lo que es
el páncreas de lo que es el hígado, la relación que tienen entre sí para poder ubicarlos en. Pero nada, pues si no lo pueden ver, no nos explico. Bueno, aprovecho a mostrarle el atomo y ubicarnos con la porción del páncreas. Ahí vemos la cabeza, el cuerpo y la cola en rojo, son con las que se está relacionando, como por ejemplo el duodeno, la cola con la porción del vaso, que tiene los grandes vasos del retroperitoneo, como son la aorta y la vena cava, como se está relacionando. Por eso los molesto siempre. Con alguna patología en esta región puede afectar y generar metástasis. Fíjense también, como habíamos observado también en Meter, cómo hay que levantar el estómago para poder observarlo. Fíjense, se están relacionando con la pared posterior del estómago. Y si me pueden decir la cola, si por detrás se está relacionando con el riñón izquierdo, perfecto. En la reso lo mismo, también podemos ubicarlo, se va a ver un poco más intenso en las secuencias T2 y T1 también, porque tiene bastante contenido graso. A medida que va siendo más adulto el paciente, puede tener más contenido. Pero en la resonancia es uno de los mejores métodos para poder estudiar. Lo mismo lo podemos ver cómo se está relacionando también no solo con el vaso, sino con la porción del colon, el estómago, por delante, las diferentes porciones del hígado, más que nada relacionándose con la porción del líquido. Esta es una biopsia que hicimos. ¿Qué les parece? ¿Dónde está ubicada la aguja? ¿Dónde entré con la aguja? ¿Qué porción del páncreas? Para tomar una biopsia. ¿Hacia la cola? No, la cola no. ¿Por qué no la cola? ¿Qué te parece? Fíjate que la punta de la aguja se alcanza a ver. Pero en ese punto la aguja ¿la están sacando o ahí queda? Porque se Ahí ve como quedó la una aguja. Ahí línea está también. hecha la imagen justo donde está antes de tomar la muestra. Si recordamos, escuchando esta imagen, teníamos la porción de la cabeza, cuerpo, cola, relacionándose con el vaso. Toda esta imagen está acá y la punta está en esta región. Puede ser en el cuerpo. En el cuerpo, exactamente. Fíjense y recuerden de las diferentes estructuras del páncreas y su relación. Por eso la cola está relacionándose con el vaso, la cabeza y proceso uncinado con la segunda y tercera porción del duodeno. Profe, ¿por qué desde la punta de la aguja, digamos, hacia el cubo y posterior, se ve como más una línea más hipodensa? Porque como es metal, genera artefactos. ¿Sí? Cuando tiene una densidad de metal, dice que a veces te preguntan, bueno, hubo alguna oportunidad de hacerse un estudio en tomografía, que es metal, puede generar artefactos, pueden generar espeas. Y a veces también, como son agujas específicas para hacer estos estudios, no generan tanto artefactos, pero una bala o algún metal que algún paciente se haya clavado puede generar tanto artefacto que a veces no nos deja ver. A diferencia de la resonancia, es muy importante saber que el paciente que tiene metal no puede entrar a cualquier resonador. ¿Okay? Tiene un balazo o tiene una bala, no puede entrar a un resonador porque utiliza electromagnetismo, podemos sacarle la bala con el resonador. ¿Sí? La tomo lo podemos hacer, pero va a generar este artefacto. Que nosotros acá en intervencionismo lo utilizamos también para funcionarnos con la aguja. Como está generando ese artefacto, va a decir, bueno, seguimos introduciendo la aguja, ¿a dónde nos vamos? Eso significa nuestra imagen. Nosotros lo utilizamos para eso. Pero muy buena observación de ¿qué diferencia hay entre una imagen y la otra? Más allá de que sabemos que tiene la aguja puesta, entre el estudio del lado izquierdo de ustedes, derecho. Ya habíamos charlado hoy. La de la izquierda tiene contraste. Tiene contraste en duodeno, exactamente. La arteria está pintadísima a diferencia del lado izquierdo. El paciente tenía un tumor de padre. Con respecto al vaso, lo mismo. Vayan observando y diferentes fases para que vayan chusmeando también. Una fase basal, que lo pueden ver, que es el contraste.
que no nos engaña a veces que los pacientes pueden tener ateromatosis parietal, entonces se le calcifica la pared de la aorta, pueden verlo de esta forma, ¿sí? Cuidado con el, no los confunden, que verse completamente pintado, no así cuando tiene contraste endovenoso. Tiene una fase más venosa que es más tardía, ya el contraste realizó todo el circuito menor y mayor, y ya está empezando a volver por el lado parte venosa de la vena cava. Fíjense cómo las diferentes porciones del hígado, como el vaso, están un poco más densas con respecto a la fase inicial, que sin contraste. Comparan entre una y la otra, van a ver cómo los órganos toman el contraste y eso también nos ayuda a buscar patologías, porque normalmente tienen que tomar. Tienen una lesión sólida y esa lesión toma un montón de contraste, podemos aproximar el diagnóstico, por ejemplo, diciendo, bueno, la malformación arterial, de más componente vascular que otra estructura. Un ejemplo para que tengan idea para que usamos el contraste. El vaso, bueno, va a estar del lado contralateral, relacionándose el hígado, relacionándose con la cola, tiene un hilio, y tiene un borde anterior y un borde posterior. Normalmente hasta mide 110 milímetros, en modo general, 120 en el hombre, 110 en la mujer, pero entre el medio, 110, Chirola está perfecto. Profe, para poder ver las diferentes fases del vaso tiene que ser sí o sí con contraste, ¿no? Endovenoso. Las diferentes fases, sí, normalmente como lo observamos. La fase arterial tiene una fase atigrada que no completó a llenarse todas las estructuras del vaso. En la fase venosa más tardía, sí. Pero no siempre para estudiar algo del vaso es necesario hacer una tomo. Recuerden que con la ecografía también es muy buena. Un ejemplo, hace poquito observamos un paciente que tenía leucemia, entonces quieren descartar quién estaba generando, si es desde el vaso o a otra estructura. Entonces le hacemos una eco y ya el aumento en el tamaño del vaso puede ayudarnos. Y sin tener que ponerle contraste al paciente, ¿no? Pero sí, si observaríamos una lesión en el hígado, hay que pasarle contraste, como por ejemplo también puede ser un politrauma. Si en el FAS, que se llama, que le hacemos la eco para ver si hay líquido dentro del abdomen, y justo hay líquido rodeando al vaso, podemos tener una lesión en el vaso. Entonces ahí sí hay que hacer una tomografía, pasarle contraste endovenoso para ver si hay fuga de contraste. Si hay fuga de contraste, corroboramos de que el vaso está roto. ¿Se entiende? Para esas opciones usamos el contraste. La resonancia también. Sí. Una consulta, ¿a qué se refiere lo de fase arterial y fase venosa? La fase arterial es el recorrido que está haciendo el contraste. Para que tengan una idea, el contraste lo ponemos vía periférica, por las venas. ¿Okay? Entonces hace todo el recorrido, por ejemplo, desde el brazo, entrando a las derechas, pasando la cavidad derecha a través de la pulmonar, a los pulmones, volviendo de los pulmones a través de las venas pulmonares, de las venas pulmonares a las cavidades izquierdas, de izquierda ya empieza a viajar a través de la aorta principalmente, y es ahí cuando nosotros hacemos la pasada, entre comillas, del abdomen, y ahí vamos a ver la fase arterial. ¿Sí? Si queremos hacer una angio, tenemos que agarrarlo un poquito más temprano. Pero es ese recorrido que está haciendo el contraste, que aproximadamente en el abdomen tarda 30 segundos. Nosotros cuando le hacemos el sin contraste, le ponemos la inyección y a los 30 segundos arranca el disparo de tomografía, porque es el tiempo normal que tardaría en recorrer el contraste hasta llegar desde la cavidad derecha, pulmón, cavidad izquierda y llegar al abdomen. Son 30 segundos. A diferencia de una tomografía de cerebro, no va a tardar 30 segundos llegar el contraste al cerebro. Para hacer una fase arterial, mucho menos. Y es 12 segundos, poco menos también según qué equipo estamos utilizando. Pero por eso se llama fase arterial. La fase venosa, cuando el contraste siguió y fue a los órganos
Si empieza a volver, ya se llama fase venosa, que aproximadamente en el abdomen tarda 70 segundos. ¿Ok? Son datos técnicos que por ahí no es necesario que lo sepan, pero como ustedes tienen que darse cuenta si es una fase arterial o venosa, es ver las estructuras vasculares. Está pintada solo la arteria, muy probablemente un 99% estén viendo una imagen que tenga una fase arterial. Ahora, si tienen ambas, puede que tengan una fase intermedia o venosa, y si solo ven la cava pintada, tienen una fase venosa. Hay una trampa en imágenes, les cuento a modo de una idea, que cuando hay un paciente internado, a veces tienen vías en los brazos y le ponen las vías femorales. Entonces, si le estoy poniendo contraste por una vía femoral, ¿cómo voy a ver la fase arterial? ¿Qué les parece? Razonemos. Estoy poniendo contraste por la vena femoral. Cuando estoy haciendo la fase arterial a 30, ¿cómo lo voy a ver? ¿Va a estar pintada solo la arteria Va a estar o pintada la la vena. vena? Exacto, porque le estoy pasando contraste por la vena cava. Está viajando justo y está pegando la vuelta. ¿Sí? Eso a veces, más que nada, a los resis los molesto también con eso. Nada, es el único momento donde se tiene la mala suerte de ver una imagen, que nosotros no les vamos a propiar una imagen así para complicar. Puede pasar a veces que en esos casos lo veamos así. Ok, ¿cómo venimos hasta ahí? Bien, profe. ¿Muy perdidos? No, va, yo no tanto. Perfecto. No, no es tan difícil, se hace un poco pesado, pero porque es más realidad. Ahora cuando lo vean más, van a ver. Bueno, siguiendo con el básico como estábamos, podemos dilucidar en la secuencia T1, la secuencia T2, recuerden el líquido, ya me voy adelantando, líquido blanco, secuencia T2, ahí tenemos la secuencia T1, bien, blanca la grasa, líquido negro, secuencia T1. A veces pueden observar la secuencia T1 que tiene saturación grasa, por eso van a ver el líquido negro, que es una secuencia específica, ¿no? Yo se las muestro para que la vean. Pero las dos secuencias madres, secuencia T1 y T2, lo van a ver así, T2. En la secuencia T1 se hace principalmente el contraste endovenoso para estudiar, para ver si hay alguna lesión, fíjense cómo están pintados o contrastados los riñones, también el hígado y el vaso caso. ¿Por qué utilizaríamos el contraste en la secuencia T1? ¿Qué les parece? Para poder observar bien las arterias y si hay una pérdida. ¿Y por qué no lo utilizaríamos en el T2? ¿Qué les decía yo recién de la secuencia T2? El líquido, ¿cómo lo vamos a ver? La grasa también se ve un poco... ¿Cómo? No, eso, que se verían en la misma intensidad. Claro. Perdón, Si el líquido se ve blanco y hay estructuras, tanto el hígado, el vaso, el riñón, tienen líquido, no, a ver, son sólidas, pero no son como la piedra, sino que tienen contenido sanguíneo. Tienen bastante líquido. Yo le pondría contraste en una secuencia T2, como la secuencia T2 está realzando todo lo que es blanco, en este caso como el líquido, y le estoy poniendo contraste, no voy a saber si es una lesión o es propia del órgano que está realzando porque tiene contenido líquido normal. ¿Okay? Por eso lo utilizamos la secuencia T1, porque apagó, no se ve todavía la relajación del líquido, ¿sí? Sin la de la grasa. Entonces, se va a ver todo, por ejemplo, si tengo un realce en una región del estómago, donde normalmente tiene contenido líquido, estoy en una secuencia T1, le puse contraste, me puede ayudar a dilucidar de que hay una lesión en el estómago. ¿Okay? Más que eso, para eso. Estamos poniendo un conjunto, si ya en la secuencia T2 tenemos el líquido blanco y algunas estructuras blancas, encima le estamos poniendo una estructura que se ve súper intensa como el contraste, no vamos a ver si es patológico o normal. Por eso en la secuencia T1 sí ponemos contraste. Y a su vez, si no queda en duda, podemos utilizar lo que se llama saturación grasa, que con eso
apaga o no relaja lo que es la señal de la grasa. Se va a ver negra para focalizar más que nada las estructuras que sí realzar con el contraste. Yo justo ahí les remarqué donde normalmente vamos a encontrar líquido. Ahí le ahorré la tarea. Con respecto a las glándulas suprarrenales, por suerte su nombre nos ayuda a ubicarlas, están por encima de los riñones. Del lado derecho vamos a estar, este dibujito como podemos observar, relacionándose con la vena cava, parte del hígado, diferencia al lado izquierdo con la cara lateral izquierda, lo que es la aorta y la porción superior, obviamente del riñón izquierdo. ¿La podemos identificar en la tomo? Sí, la podemos identificar. Fíjense en este corte axial de abdomen, la tomografía, donde podemos ver que contraste en lo venoso. Fíjense que chiquitita que se ven, esta estructura. ¿Ok? Se ven para que tengan una idea de la densidad de la misma y la correlación, como dije, con la vena cava y el riñón acá del lado derecho que no se ve, pero se está relacionando con el medio más medial del hígado. La diferencia del lado izquierdo, el riñón izquierdo que se observa, el polo superior del riñón izquierdo, y acá observamos la glándula suprarrenal izquierda. En este corte coronal también de tomografía, podemos ver cómo se está relacionando la del lado derecho con parte de los segmentos mediales del hígado, porción superior del riñón derecho, el lado contralateral, polo superior del riñón izquierdo, y ahí observamos también algunos de los pilares que hoy estábamos hablando con mis compañeras, del diafragma del lado izquierdo. En resonancia también lo podemos identificar, lo vamos a ver en estas regiones, del lado derecho, la del lado izquierdo, un poquitito más chica, más adelantada que la anterior. Con respecto a los riñones, es otro de los órganos también que están en el retroperitoneo, ¿sí? También podemos identificar en la radiografía, como lo habíamos visto al principio, el lado derecho se va a ver un poco más bajo que el lado izquierdo, totalmente porque está ligado. ¿Okay? Fíjense que esto también tiene diferentes fases, nosotros lo estudiamos en tomografía en diferentes fases, arterial, venoso, tardío, ¿sí? Una fase nefrográfica donde está bien pintado toda la corteza del riñón. Con eso nos ayuda para ver algunas lesiones. Si les queda duda por qué se ve tan denso el riñón, vayan a observar la arteria. La arteria está pintada como la cortical de los riñones, va a estar en una fase arterial. A diferencia, como en esta imagen, fíjense que ya el contraste está en la topografía de lo que sería el pelvis renal. El riñón ya lo está excretando. ¿Okay? Está en la fase excretora. Los tiempos son diferentes, exactamente. Bien. La fase arterial es similar a la que usamos en abdomen, que son 30 segundos. La fase venosa a los 70. El tardío, en este caso en el excretor, son a los 10 minutos aproximadamente. Está todo escrito. Con respecto a la resonancia, fíjense qué secuencia les parece que es T1, T2, busquen donde hay líquido. Cómo se ve el líquido ahí rodeando la médula. Negro, blanco. Se ve negro ese con CT2. Yo lo veo un poquitito más blanco. Sí, es blanco. Lástima que no tenemos el estómago para observar, pero bueno. Es una secuencia T2, fíjense los riñones, está dentro del retroperitoneo, relacionándose el lado derecho con el 6, el lado izquierdo se va a estar relacionando con el colon descendente y la porción más inferior de lo que es el vaso en este caso. ¿Okay? También vamos a ver que tiene un vídeo que va a estar apuntando casi en la región medial. A veces pueden encontrar algunas imágenes que puede llamarse de mal rotación del riñón, donde el líquido está apuntando para otro lado. O a veces también van a encontrar algunas variantes normales, donde ambos riñones están unidos, se llaman riñones en herradura. Pero normalmente lo van a ver así, separados, y ambos en respectivas fosas renales. En esta imagen de corte coronal también, de secuencia T2, vamos a observar cómo el riñón
El lado derecho está un poquitito más bajo, el izquierdo que es un corte parcial, relacionándose con el segmento 6, el espacio de Morrison, que vamos a encontrar una de las zonas más declives del abdomen. Cuando hay lesión, nosotros vamos a buscar líquido libre al abdomen, la zona donde vamos a buscar. El espacio de Morrison, para que no se olviden. ¿Sí? Y esta es una fase más escritora, un corte bien grueso de lo que es tomografía, que nosotros utilizamos cuando hay alguna patología obstructiva o una piedrita, donde podemos ver tanto las diferentes porciones, no solo de los riñones, sino también de la excretora, ¿sí? Renal, uréter, abdominal, porción pélvica, e intramural. Acá no la alcanzamos a ver, pero esta es una de las topografías donde normalmente también se enclavan las piedritas. Y en esta imagen de rezo, ¿qué les parece? Acá es más fácilmente visualizable el líquido. Secuencia T1, T2, Sería T2, profe. secuencia T2. ¿Y qué corte estamos viendo? Corte axial. Sagital. Es un corte sagital, exactamente. La compañera ahí que dijo sagital, ¿cómo te diste cuenta que es sagital? No sé, yo al menos para lo de sagital, tipo veo como si a la persona de frente le harías un corte a la mitad y después mostrás como lo que cortaste. No sé Y si se en este entiende. caso, ¿cómo te ayuda a vos darte cuenta con la estructura que estamos viendo de que es un corte sagital? Porque donde tenés el puntero sería anterior, Exacto, donde está el puntero sería posterior. Se ven los dos, bueno, se ve en primer lugar el recto con un corte, bueno, sagital, el útero y la vejiga también, después se ven el pubis, el sacro, el coxis, exactamente. Sí, es un corte más digamos focalizado en la sagital pelvis. puro. Exacto, estamos viendo la porción de lo que es el sacro, el recto, como dijo la compañera, el útero y la vejiga. Ambos tienen un poquitito de contenido líquido normal dentro de la vejiga, que es abundante como en este caso, y un poquitito dentro del útero. Y de paso vamos viendo que hay algunos espacios, ¿sí? Que se llama espacio recto uterino o el espacio de Douglas, donde vamos a encontrar líquido también en la patología traumática. Lo podemos encontrar ahí, en el PAS positivo que le hacemos nosotros a la... Profe, ¿cómo diferenciaban si era T1 o T2? Con el líquido, si está secuencia T1 lo vas a ver más hipointenso, perdón, que en la secuencia T2 hiperintenso. A no ser que seas en cerebro, si se acuerdan el FLAIR, que son algunas secuencias donde permite anular la señal del líquido. Sí, vas a ver el parénquima que está hiperintenso, líquido apagado. Entonces puede llegar a ser un FLAIR en cerebro. En abdomen lo que utilizamos mucho es el PAR-SAT, que se llama la saturación grasa, para ver alguna patología específica. Con respecto al retroperitoneo, no solamente estaban los riñones, sino también estaba el páncreas. Recuerden una porción del colon, tanto el descendente como el ascendente. Hay espacios para que vayan chusmeando, yo les dejo, hay algunas direcciones como la de Radio Padilla abajo, que están observando, y la relación de los mismos. Van a encontrar un espacio para renal anterior, para renal posterior, ambos lados, lado derecho. Fíjense, a modo para que sepan, hay algunas patologías como una pancreatitis, si alguna vez escucharon, como están en el retroperitoneo, van a observar que a veces cuando está tan inflamado el páncreas va a encontrarse líquido en el espacio pararenal anterior y bueno, acompañado de toda la patología de lo que es una pancreatitis, que también puede generar asociado al dolor, inflamación de los tejidos que está envolviendo, en este caso, el páncreas. Los límites, como dije, no sé si todavía estudiaron riñón, pero bueno, hay una lámina anterior o lámina de Gerota o la de Zuckerland, si lo han estudiado así, que es lo que delimitan los espacios pararenales. ¿Okay? Y con el espacio posterior
de lo que es el peritoneo parietal, y posterior y anterior, dentro del peritoneo, o sea, retroperitoneal. Recuerden que vamos a tener el páncreas y unas porciones de lo que son el colon ascendente y descendente, todos conformando el retroperitoneo. Acá también les dejé algunas imágenes para que vayan viendo, chusmeando. Se los dejo para que lo vayan chusmeando porque no sé cómo lo van a ver con la parte anatomía normal, con las clases teóricas, sus tutores. Pero bueno, en imágenes lo vemos al retroperitoneo como en un conjunto. Pero bueno, están delimitados por, como le dije, con la lámina de Gerota, la de Sutherland, la región anterior y posterior respectivamente, y sus relaciones dentro del retroperitoneo como por ejemplo la de izquierdo con el colon descendente y del lado contralateral con el colon ascendente. Con respecto a los espacios extraperitoneales, bien por la región posterior ya está el límite de lo que es la fascia transversalis, ¿sí? En la región más anterior con la pared, con lo que sería el límite anterior del retroperitoneo. Ya dentro del peritoneo vamos a encontrar algunas estructuras como el intestino envueltos por estas dos capas. Y de lo que es intraperitoneal, de lo extraperitoneal, lo que estábamos observando hoy, ¿sí? Si recuerdan el peritoneo que va a generar una envoltura y va a ir envolviendo lo que es el techo y la porción del útero, para luego generar este fondo que se llama fondo de saco de Douglas, ¿sí? En su relación con lo que es el recto, para luego subir y conseguir ligar las estructuras intraperitoneales a la pared posterior del abdomen. Si nosotros encontramos líquido por fuera, sabemos que el líquido puede estar viniendo del retroperitoneo. Pero si encontramos líquido, por ejemplo, en el Douglas, sabemos que puede llegar a ser una lesión intraperitoneal. Más que nada para que tengan idea. Aprovechando esta imagen, es una resonancia, corte sagital, frecuencia T2. Y ya casi terminando, hay otros métodos también que lo vamos a ir viendo más fino en la próxima clase de colon, cuando veamos. Uno de los métodos ya bastante viejos pero aún se usan, la colonoscopía o la videodección, la videocolonoscopía también la pueden observar, donde nosotros ponemos contraste vía rectal al paciente, distendemos lo que es la luz del colon para ver si hay alguna patología obstructiva. ¿Okay? Así que acá estamos viendo sigma, una porción del colon ascendente, transverso, ¿qué le dije? Colon ascendente, este es descendente, transverso y ascendente. Fíjense el ciego también como los vemos. Y fíjense en esta que tenemos la célula intrarrectal y el paciente le llenamos no solo de contraste sino de aire también. Es muy molesto para el paciente pobre, pero es barato y rápido, por eso nos siguen pidiendo. Conseguimos distender las diferentes porciones del colon, como ya les había mostrado anteriormente: colon descendente, transverso, colon ascendente y ciego. Ya después lo vamos a ir viendo cómo lo hacemos en estudio de diferentes porciones. ¿Lo podemos identificar en tomo a las diferentes estructuras intestinales? Sí, la podemos identificar. Fíjense, si recordamos qué diferencia anatómica hay en las paredes del colon con respecto a esta estructura intestinal. ¿Qué es lo que le llama la atención? El aire y también que tiene una estructura como globular. ¿Y esto cómo se llaman? Es lo que no tiene el intestino delgado. ¿Las austras? Las austras. Fíjense cómo la podemos identificar en tomo. ¿Okay? Entonces, tranquilamente, si hay una patología, como si es del colon o no, es del intestino delgado. O nos puede pasar como las primeras imágenes que mostré de radiografía, el paciente está tan distendido que las austras a veces se distienden tanto y decimos, bueno, está todo tan distendido que no sé quién es quién, si es intestino o es intestino delgado o intestino grueso. Ya ahí empezamos a ver un poco fino quién se está relacionando con la pared posterior, con el riñón izquierdo.
Y ahí podemos dilucidar. Y hay que empezar a seguir todo el recorrido, ¿no? para poder determinarlo a veces en estas patologías. Pero sí lo podemos identificar en todo. Y también podemos identificar en la imagen de corte coronal de tomografía. Fíjense que es una fase portal. Fíjense la de la porta como está pintada, está reconstruido todo, la porción vascular de los invitados, para después terminar dentro del anillo hepático. Acá abajo les dejo la página que se llama Radiology Café, creo que ya se las pasé, chusmenla, está muy buena para el resto de las estructuras del abdomen que vamos a ir viendo. Úsenla. Y bueno, como Profe, les decía, tuve sí. un problema con Radiology Café, que Ujú. no encuentro radiografías. No encontrás, tenés que ir a la parte donde dice student, que es estudiantes, y ahí vas a ver que te va a mostrar imágenes. De abdomen hay bastante, y si no encontrás ahí, hay otras páginas también que se llama Radiopaedia. Pones RX, no, está todo en inglés, obviamente. Abdominal RX o Normal Abdominal RX, Radiopaedia, y ahí te va a dar un montón de imágenes. Incluso yo puse. Listo, dale, gracias, profe. No, nada. En este corte también axial de resonancia, si observamos el líquido un pino que se ve un poquito blanco, lo vamos a ver hacia P2. Vean también cómo las estructuras las podemos identificar, pero así como tiene un elemento de ecografía, también tiene un elemento de resonancia, que es el movimiento. Tiene que tener una preparación especial el paciente para que reducir las contracciones normales, si no, el movimiento en el artefacto no lo podemos reconocer. Y los grandes vasos abdominales también los vamos a ir tocando, pero vayan chusmeando que lo podemos ver tanto en tomografía como en resonancia. Esta es la reconstrucción 3D de tomo que se hace, donde podemos ver las diferentes porciones de los ramos de la aorta, por ejemplo, la angio, que se llama, y ahí sí podemos identificar lo que es el tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, más por debajo, la división de las linfas ilíacas activas, ilíaca interna, ilíaca externa. Lo podemos chusmear también para que lo vayan, bueno, lo vamos a ir viendo seguramente. Con respecto a la cavidad peritoneal, yo hago un pequeño resumen para que vayan chusmeando. Me voy a adelantar y apurarme en decir la diferencia que tiene, que imagínense que es como, ay, lástima que no tengo el ejemplo, siempre lo hago en vivo. Imagínense que dentro de una clase o dentro de un salón, un globo dentro, y todas las estructuras, como por ejemplo tienen muebles, algo, y está el globo dentro de esa cavidad o esa pieza, van a quedar por las paredes de ese globo. Esos repliegues que generan las paredes, imagínense vulgarmente la cavidad abdominal como una estructura cerrada que donde está recubierta por membrana. La membrana es la cavidad peritoneal. Con la cavidad peritoneal también hay intestinos, va recubriendo y va replegándose y generando esta cavidad. Como cuando el acueducto, lo estamos viendo, pero tienen una característica, como por ejemplo los mesos. Los mesos, los repliegues, los mismos, dentro de los mismos están dejando vasos, a diferencia de los ligamentos. El repliegue a veces del peritoneo, donde no tiene presencia de estructuras vasculares o nerviosas, se llaman ligamentos. Y la función principal es estructural, es mantener un órgano dentro de la cavidad. Como ahí yo les voy diciendo, los epiplones también son láminas peritoneales que no solamente están uniendo, como en el meso, el intestino en la pared posterior, el abdomen. Y si sumamos que, como les dije, el meso dentro tiene vascularización, a diferencia del ligamento que no lo tiene. El epiplón, en vez de unir una estructura, como por ejemplo el intestino a la pared, está uniendo dos órganos, como por ejemplo el hígado, el páncreas y el vaso. Esas son las diferencias. Y los diferentes tipos que vamos a encontrar es gastrocólico, mayor, gastrocénico y pancreático, para que lo vayan chusmeando. Voy rápido porque ya lo van a ver.
Creo que lo iban a ver más adelante conmigo, pero bueno, fíjense cómo lo podemos identificar también en tomografía. Este es un caso particular que el paciente esté lleno de líquido en el abdomen, se llama citis, y van a ver cómo podemos ver el mesotransverso, el mesointestinal y el mesosigma más por debajo, que son las estructuras móviles. Una de las preguntas frecuentes que le pueden llegar a hacer en anatomía, cuáles son las estructuras móviles del abdomen. Estructuras intestinales o del tubo digestivo son móviles, es decir, cuáles les parece. Las que tienen mesos, que con los transversos, con los sigmoides, los intestinos delgados, sí, las hacen intestinales, porque tienen mesos, ¿ok? Que es lo que le damos la movilidad, a diferencia de que es un ligamento. El ligamento tiene la función especial de mantener unida una estructura. Después, una forma didáctica de dividir la porción superior de inferior, la porción intraperitoneal, supra mesocono, mesoclónica o infra. Y ahí la diferencia. Ay, perdón. No, en uno de los videos de imágenes he visto Según que... Wikipedia, Uy. la Procuraduría Uy, no. Federal Que hablaban de la gotiera parietocólica. ¿Puede ser? ¿A qué corresponde eso? Porque bueno, lo vemos en la imagen y todo, pero por ahí no lo Las había visto en goteras el son las texto. regiones que está realizando el repliegue el peritoneo. Imagínate que hay porciones retroperitonizadas o retroperitoneales. En el caso de las porciones del colon que están retroperitonizadas, imagínate que están envueltas por el peritoneo. Ese repliegue que está haciendo, así como en el fondo de saco de Douglas, también lo está haciendo con las paredes anteriores del colon. ¿Sí? Y eso se llaman gotieras parietocólicas o espacios parietocólicos. Y ahí también podemos encontrarlo. Ahora lo vamos a buscar a ver si justamente lo tengo acá. Ahora ya vamos a llegar ahí, voy a mostrar, pero antes de llegar a responder tu pregunta, y quería ver la diferencia para que ustedes observen de los pesos en epiplones. ¿Sí? Tienen la misma característica casi el peso de epiplón porque tienen vascularización, pero se diferencia entre uno y otro porque el epiplón une dos estructuras, dos órganos, a diferencia del meso, que está uniendo un órgano a la pared posterior. ¿Okay? Pero ambos comparten la característica de tener estructuras vasculares innatas, a diferencia del ligamento que no lo tiene. Por eso les daba el ejemplo de cuáles son las regiones más móviles o digestivo, que son el sigma, el mesenterio que está envolviendo al intestino delgado, y el mesocono transverso, y tanto el epiplón mayor, una porción del epiplón mayor que es donde se queda el repliegue. Cuando hablo de repliegue, es esta membrana que está recubriendo, ¿sí? Y esos pequeños repliegues que está generando son fondos de saco, que a veces, como en esta imagen que se ve del lado derecho, que nosotros realizamos estudios también de la cavidad peritoneal poniendo contraste dentro de la cavidad, podemos observar más fácilmente los repliegues. Pero adelantándome para responder la pregunta de la compañera, fíjense, fíjate si esta es una porción del colon, fíjate cómo está generando repliegue, está envolviendo todo el peritoneo con las estructuras del abdomen, pero en esta región está generando ese repliegue y es lo que se llaman las goteras parietocólicas. ¿Sí? La del lado izquierdo y la del lado derecho no la alcanzo a ver porque todavía no está tan bajo el colon, pero es una región también donde se puede acumular líquido, politrauma, y nosotros vamos a buscar ahí también hay alguna ruptura de algún órgano, puede acumular líquido ahí, como también en el fondo del saco de Douglas. Aprovechando, a ver, sí, No, no, gracias. ¿se entendió bien? La del lado Sí. derecho es lo mismo, el repliegue que está generando el peritoneo del lado derecho del colon, también se van a llamar estos espacios gotieras parietocólicas o espacios parietocólicos, normal. Escucharlo de las dos formas. También tenemos los espacios perisplénicos, ese repliegue que está generando el peritoneo en esta porción,
va a generar un espacio en esta región, así como también peripático derecho. Van a ver blanco, acá que no le llame la atención, porque justo, bueno, es como les decía anteriormente, estamos estudiando la cavidad peritoneal, que pusimos contraste dentro de la cavidad. El estudio se hace para los pacientes con insuficiencia renal, que tienen que hacer diálisis. Comparto con usted algunas de las medidas que la tengo pegada en una de las paredes donde trabajo para recordar más que nada diferentes dimensiones de los órganos que observamos en toma. Y fíjense en esta imagen, quería mostrarle también la diferencia de los tiempos, como justo estamos hablando, tanto arterial como una fase intermedia. Acá estamos estudiando el páncreas, vean la porción de la cabeza, cuerpo, cola, podemos identificar vaso, el hígado del lado derecho, riñón derecho, riñón izquierdo, segmento 6, segmento 5, aunque no vea la vesícula que está operado. Esta es una línea imaginaria, otra por acá me ayuda el segmento falciforme, que es el segmento 3. Y ya del lado derecho vemos que tiene contraste ya una fase más venosa portal, vemos la porta entrando dentro del hígado. El páncreas, que está un poco más puro de lo normal, tiene una patología del paciente, tiene que verse un poco más denso con el contraste. Esta es la imagen de la biopsia, que ya la observamos. Y les dejo la bibliografía también para que vayan viendo algunas, principalmente de las páginas, ¿sí? De la Radiology Café, o no se olviden de chusmear la aplicación del Emory Liver, que también está el del lab pulmón, que es muy bueno. Hasta aquí llegamos en el pantallazo general de abdomen. Después lo vamos a ir desglosando en cada clase. Bueno, profe, muchas gracias.